Ok, ahí estamos grabando, entonces se da inicio a la última parte de Plasma, que es esta competencia de tostadores organizada por 12 de tiempo, colaboración y auspicio de Manantial Coffees. Y estamos aquí con el ganador de Plasma, la primera versión, don Nicolás Lazo de Café Cabra. Así que vamos a empezar ya directamente a revisar un poco la curva de tueste, los parámetros como que dieron con el café ganador. Así que le doy al tiro la palabra a Nico. ¿Cómo está, Nico? Hola a todos, todas, muy buenas tardes. Un gusto de estar acá, un gusto de que se haya dado esta instancia de participación, ya lo dijimos ese día. Fue bonito también ponerse a prueba de los pares y sobre todo una experiencia de cata y también de manejo de curvas de tueste en donde sin duda que todos dieron lo mejor de sí. Bueno, quiero comenzar un poco contándole la experiencia con el grano. Eh, para mí fue una sorpresa al principio, eh, antes de que llegaran las bases y los detalles técnicos, cuando supe primero escuché Manantial y no sé por qué pensé en finca o granos de Perú, de baja densidad. Después cuando caché que era Coffee Lumbus y que era un Colombia, dije, ah, ya, o sea, es todo lo opuesto, vamos a ir tirándonos algo de mayor densidad, en tanto la altura, el tipo de grano, y es por eso también que se fue tomando la decisión, como pueden ver ahí al principio de la curva, de poder incorporar estos granos a una temperatura alta, específicamente fueron 203,2 grados Celsius. La tostadora que se ocupó es esta, que es una Topper eléctrica, es el modelo TKMSX1E. Es una tostadora de 1 kilo que es una capacidad continua de 10 a 12 horas de tueste. Y para esta competencia, bueno, se solicitó 1 kilo extra a la inscripción, por lo tanto hicieron 2 kilos. En el primero para tantear un poco el grano. No quise ocupar una máquina de muestra porque eso, como es 1 kilo y esta tostadora da para el kilo y llevo tostando con ella todo este tiempo, ya estoy eh, más que adecuado, digamos, a los parámetros y a las variaciones que puede ir teniendo esta tostadora. Así que el primer kilo, eso, fue de prueba. Hicimos el capping con mis amigos de Hornero Panadería, con otros amigos del mundo del café. Seguimos un poco las características del grano con las notas de caramelo y naranja, que yo creo que fue con lo que se encontraron todos ustedes o con los que más o menos quisieron atenuar esas notas. Por lo tanto, dije, bueno, si vamos a hacer unas notas dulces de carácter cítrico, vamos a intentar llevar este tueste a no más de 12 minutos para evitar exponer el grano a tanto tiempo o tanta temperatura y así eliminar notas que sean más cítricas. Y la otra Una pequeña estrategia que se ocupó, pregunta, Nico, sorry. Un poco para que dígale. tengamos más o menos como contexto, porque igual todos los que tostaron para la competencia y todos los tostadores al final manejan como cierto rango de parámetros como para tostar el común de lo que tostan, ¿cierto? Entonces, ¿nos podría hablar un poco como de cuáles son tus parámetros como razonables o como lo que Ah, normalmente tostas? Por ejemplo, dentro de qué rango de ya, minutos estás, dentro de qué rango de temperatura estás. Porque, por ejemplo, claro, me decías como, no sé, por 203 grados, es una temperatura relativamente alta para tu setup, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo tosto 200 grados, entonces como que es muy como variable dependiendo de la tostadora. Entonces, si nos podrías comentar un poquito de eso para tener el contexto. sí, claro. En esta tostadora, bueno, igual acá para hablar de un parámetro, digamos, normal. No hay un parámetro normal porque acá manejo 7 variedades y van variedades que son de alta a baja densidad, entonces igual los parámetros van cambiando. Pero para responder ahí a la pregunta, si tuviera que llevarlo como a cuánto tiempo yo normalmente hago los tuestes, ya sea con los granos de Guatemala, Antigua Bellavista, son granos que acá se venden bastante, o Perú, Cajamarca, van desde los 11 minutos y medio a los 12 minutos. Ese es más o menos el rango que voy ocupando.
siendo los 11 minutos y medio donde más me acerco. Y acá, como decía, busqué acortar un poco el tiempo, aprovechando también la alta densidad de este grano. Por lo mismo ahí podemos ver de que hay una temperatura de ingreso bastante alta, son 203 grados, pero yo jamás hubiese intentado hacer eso, ponte tú, con un Perú Cajamarca, porque explota, o sea, el tipping y los errores de tueste iban a volar por todos lados. Pero eso, la densidad de este grano me permitió poder tomar esas decisiones. En el primer tueste no hubo errores de ningún tipo por exceso de temperatura o por haber hecho un tueste rápido. Resistió bastante bien el grano. Y en el capping sí pudimos notar de que las notas a caramelo, en ese primer tueste, que no es la curva que están viendo, pero es muy similar, las notas a caramelo estaban resaltando, pero me dije, no es nada nuevo tampoco resaltar notas a caramelo en un grano. Vamos por las notas cítricas, que es el potencial de este Colombia Huila y que creo que fue lo que ha resaltado. O sea, hasta hace poco, no sé, unos 5 días me quedaba un poquito de Huila, que aquí lo Ujú. estuvimos matando con unos amigos y es decir, o sea, desde el momento que abres el frasco, ¡fum! Ujú. Es naranja la parte blanca de la cáscara, pero es un golpe en la cara. Entonces, Sí, esa era la idea. cuánto de tu tueste fue como en función de, porque habla mucho como por ejemplo de resaltar ciertas notas en contraposición a otras, pero cuánto de tu tueste fue como resaltar cosas que específicamente en un capping se iban a presentar? Porque, por ejemplo, he visto como varios, o lo que pude hablar como con muchos competidores es que en principio como que, claro, una cosa es tostar y otra cosa es tostar como estratégicamente para ganar cacha de algo en función de lo que crees que en una cata como que se va a presentar con más claridad. Entonces, siento que muchos, si no todos, quizá con un par de excepciones en la mesa de cata, como que todos optaron a hacer como tostes súper ligero igual. Hubo un par de excepciones. Ujú. Eh, pero cómo al final fue la aproximación como ya, quiero tostar, no necesariamente perfilando como a mí me gusta tostar o como a mí me gusta como que sepa el café, sino como en función de lo que se va a presentar en cata, en contraposición a ese primer enfoque. Como que cómo Entiendo. caracterizaría ese enfoque. Entiendo tu pregunta. Mira, puede que me esté equivocando. Es la primera vez que participo en un torneo como esto. Pero la estrategia, yo lo que entiendo más o menos por los capping que me han invitado a degustar, ya sea para compra de grano o qué sé yo, están tostados entre el 14,5 o 15% de desarrollo. Entonces yo sabía que igualmente si quería rescatar esas notas como naranja, caramelo, iba a favorecer también más o menos ese punto de desarrollo entre el 14,5 15%. Esto lo hice a un 16% casi desarrollo, está al 15,9, que igual en la práctica tiene que haber sido el 15,7, pero lo que se demora en bajar el grano tiene que haber tomado 15,9. Y los granos promedio que yo tuesto lo hago en 16,5, 17%. ¿Por qué? Por eso, para lograr ese equilibrio entre los dulzores que gusta bastante a los clientes, sin pasarnos algo muy ligero para la acidez, pero sobre todo por una cosa de característica de los granos. Si yo tuviera un grano que me dice, mira, este grano tiene potencial en las notas de cata de limón, por ejemplo, yo inmediatamente estaría pensando en algo por debajo del 17, 16,5, 16% incluso para poder llegar a esas notas. Y eso fue lo que pasó. En el primer tueste estuvimos por el 16,3%, casi 5%, y estábamos sintiendo caramelo, pero no estábamos sintiendo los cítricos. Entonces ahí fue donde dijimos, ya, voy a bajar el desarrollo un poco a un 15,9, que fue más o menos lo que quedó, para evitar justamente sobredesarrollar ciertas sustancias que me impidan poder tener esas notas ácidas. Y el tema del Maillard, eso antes que se me olvide. También, si se fijan, bueno, acá hubo un error que también tengo que explicar, que de hecho se lo comenté al Uh-huh. Aldo cuando estábamos ahí en el concurso. A Le ver, dije, puta, ojalá que no gane, porque si no voy a tener que llegar a esta instancia y tener que explicar, porque todos van a ver que la curva roja está a la mierda así de abajo. ¿Y por qué? Bueno, ajá. ahí hay un cambio en esa curva que debería estar más arriba y que debería haber terminado por sobre el crack.
Yo hice un ¿Ya? ajuste en la válvula de escape de aire de acá Ah, arriba. que eso te iba a preguntar, porque en esa topper como que en principio tú tenías un control por velocidad del ventilador o solo del damper. No, solamente de arriba. De hecho, esa es Ya. la parte difícil de tostar con esta tostadora. Ujú. Es como superar la mira desviada, como dicen en Los Simpsons, porque hay Sí, pues. que igual anteponerse un poco. No es un frenado Ujú. con un freno de Ferrari en donde cambia inmediatamente el parámetro, sino que tienes que pensar en unos 15 o 12 Ujú. segundos más o menos en que se va a acomodar eso en la curva al cambio que tú hiciste. Es un poco lento y eso, claro, sucede chucha, ahí está, con la válvula de escape de Claro. aire de arriba, y esa fue la que había ajustado en esa parte del tueste. Y por un tema de distracción acierto que hubo, se me fue para abajo y no la volví a levantar. Ahora, Ya. ¿cómo eso afecta lo que se hizo como producto acá? Bueno, un poco eso. Evitó la endotermia que fuera tan abrasiva quizá, Un poco para no el contexto quemando envío. también, sorry, un poco para el contexto de lo que más igual, esa válvula está abajo y está abierta full y se sube para cerrar. Y lo que tú estás ¿Perdón? diciendo que tenías, que esa llave de paso al final, ¿cierto? Abajo está abierta y arriba está cerrada y lo que te pasó es que te quedó más abierta Efect- de lo que querías. más abierta, O sea, exacto. tuviste más flujo de aire del que quisiste. O sea, perdón, más cerrada, más cerrada. Tuve menos Ah, ya, flujo de aire del que quería. ya. Porque esa curva roja, en mis tuestes, digamos, normales, como estábamos hablando alguien o Ujú. antes de lo que hago, esa curva roja termina donde empieza el primer crack, o sea, a los 9 minutos con 31 en 175.4, como debería ahí estar señalado en Ujú. el primer crack. Así se ven mis gráficas normalmente, con esa curva ahí arriba. Y por eso es Claro. que yo dije, aquí voy a tener que explicar algo que no es lo que acostumbro a hacer, que en el Ajá. fondo tener menos flujo de aire, y eso Ujú. está bastante abajo. Ahora, con los tiempos eso no afectó mayormente, se logró igual el tiempo estratégico. Ujú. Tampoco vi errores como, no sé, puede haber un error de baking cuando no se hace una endotermia como corresponde, pero tampoco lo hubo. Ahí resistió bastante bien. Y lo que iba a explicar antes, acá donde se ve el fin del secado, el inicio de Maillard en 148.8 grados a los 6 minutos con 41, si no me equivoco, dice ahí. No, con 44. Esa también estratégicamente se baja la temperatura, que ahí ya de por sí lo hizo porque se había caído la curva, entonces no tuve que hacer un ajuste. Por eso es que digo que no afectó tanto en términos de curva, porque aun cuando entro a mallar, escojo disminuir un poco la temperatura. ¿Para qué? Para extender más el proceso de mallar y caramelización y desarrollo del azúcar en los granos. Entonces así poder elevar un poco más el dulzor, que fue lo que creo que ese día en la cata destacó bastante. Cuando estuvimos catando la taza número 3 que fue finalmente la que salió, y la tasa 10 tenían, a mi parecer, bastante bien desarrollado esos azúcares, esa caramelización, que le da una característica que yo creo una de las variables que uno tiene que considerar cuando quiere participar en un concurso de este tipo, en donde tú lees y dices, ok, el grano tiene estas características, por lo tanto yo como tostador tengo la misión de sacar el potencial de estas características, que en este caso era caramelo naranja. Ese era mi único objetivo. Entonces, en el tueste, en el primer intento que se hizo y en este segundo, que es la curva que están viendo, iba para allá. Primer capping, perfecto, siento bastante caramelo, hay un balance, no hay errores, todo lo que se tiene que ver, pero aún con la evolución de los días, esperé hasta 4 días para poder, desde clasificación, y decir, quiero que ahora claramente probar esto y decir, es naranja y me mata la naranja. Y eso no sucedió, seguía con el caramelo hasta que se hicieron estos ajustes y ahí sí Ujú. se dio. Y pude sentirlo ese día. Como te digo, lo sentí en dos tazas, no sé a quién respondía la muestra número 10, pero Ujú. la tenía. La tenía y estaba muy indeciso
me di una vuelta, hablé con el Ujú. Aldo, le comenté esto del error que había en la curva y dije voy a volver a probar solamente estas dos tazas a ver y poder decidir. Y la Sí, taza creo número 3 que, mantuvo, sí, no, se mantuvo consistente y la taza número 10 cayó. Ya sí, estaba en función perdiendo de bastantes. de lo que decís, creo que fue la 9, no sé si fue la 10, porque a varias personas parece que le pasó lo mismo, como que fue como la 9 y la 18 y la 3 como que eran las que como que eran más como parecidas, ¿sí? Ujú. Eh, como revisando las hojas, ¿cachai? No La cosa tenemos es la como, lamentablemente, como puntajes como promedio para ninguno de los cafés, porque lo que me di cuenta es que muchos no rellenaron como la hoja completa, entonces como que no servía mucho que hubiera, por si acaso, para cuando lo vayamos a revisar. Pero sí me da risa porque resulta y pasa que fuiste la única persona que votó por su propio café. Y fue como Claro. igual entretenido como darse cuenta, ¿cachai? Como revisando la muestra. Eh, ya, entonces igual Sí, un poco claro. de lo que podría sintetizar un poquito de tu enfoque fue como básicamente llegar y decir, ok, como que el café sabe a esto, estos son como los parámetros, o como estas son las notas que como que vale la pena acentuar. Ujú. Fue como una prueba, como, ok, quiero hacer este ajuste y estamos, ¿cierto? Eh, Exacto. Sí, que es entretenido porque siento que también Exacto. muchas de las conversaciones que tuvimos como el mismo día fueron en función como de que muchos estaban de acuerdo en que al final el café estaba rico, como que nada que hacer, pero al mismo tiempo como que casi que la pega de un tostador es como 90% como no cagarla eh, y como 10% suerte. No sé qué tan de acuerdo estáis con Sí, eso. mira, había un poco de eso, porque en el fondo cuando tenéis 2 kilos y claro, tenéis una oportunidad de poder medir y de poder atender, tener las variables y tomar decisiones. Entonces, mira, si hubiese tenido 10 kilos, yo creo que lo que comentas tú del no cagarla o de suerte, eso hubiese bajado bastante. La experiencia en esto te va dando visibilidad de qué hacer. Y con poca experiencia con este grano, había bastante poco de eso. Entonces sí había que ponerle harta atención al primer tueste. Y eso, con Andrea Onelli, que fue con el que tomé el curso como tostador en Sinergia, atendíamos bastante a ver qué beneficio le vamos a sacar el grano según sus características. Y una de las cosas que recuerdo y que he podido llevar a la práctica hasta ahora es eso. ¿Quieres lograr sabores más ácidos, cítricos o florales que se acerquen a eso? Al igual que en otros procesos, digamos, desde el barismo incluso, acorta los tiempos, disminuye temperatura y te va a acercar más a ese resultado. Entonces fue lo que hice y afortunadamente el grano de manantial, el Colombia Huila Pink Bourbon, fue de alta densidad, entonces te permite poder tomar esas Ujú. decisiones sin cagarla. Justamente, como te digo, si yo hubiese tenido un grano de, no sé, 1600 de altura, un Perú Cajamarca con varietales Caturra Castillo de baja Ujú. densidad, yo no me hubiese atrevido a tirarlo a 203 grados porque dije, aquí la cago. O Claro, incluso si lo hubiese tirado con menos grados, hubiese tenido el umbral de cagarla mucho más grande que con un grano claro. más denso, en donde en ese primer tueste le podéis dar y no pasaste, no la cagaste como para poder decir, chucha, ¿qué hago en Ujú. el segundo ahora? Sino que solo era apuntado a Sí, mejorar. es entretenido igual todo el tema porque, de nuevo, como volviendo a lo que se conversó el día, como que donde hubo más feedback, porque al final todos estábamos conversando de nuestra experiencia y todo eso. Ujú, Algo que sí vi que muchos dijeron era como que justamente este café tenía era como una ventana de como grado de tueste, que sabía increíble y era como muy difícil achuntarle como justo a eso. ujú, Es casi como tiro al blanco y después como que ya, onda, me muevo un poquito más para allá, un poquito más para acá. Muchos tostadores no tuvieron como varios intentos, ¿cierto? Porque obviamente un poco era la dificultad de la competencia, como que uno tuviera como una cantidad limitada de como baches y de todo esto, ¿cierto? Como para llegar y llegar al nivel. Eh, y ahí yo siento que también entra un poco como criterio al final, porque en principio como que, ya, pues yo por ejemplo lo que hice fue hacer dos tuestos y los mezclé, ¿cachai? Y fue como con una mirada como súper como, ya quiero hacer esto, quiero lograrlo así, ¿cachai? Y como que, ¿cómo se llama? Conociendo también la tostadora que tenía y todas esas cosas. Pero por ejemplo, como tú decís,
ya estoy tirando una temperatura que como que para mí es súper alta, ¿cachai? Yo veo eso y digo como que, claro, lo chistoso es que, por ejemplo, en algo como una Café Loic, que es la que tengo yo, son temperaturas terribles bajas, ¿cachai? Como que no llego ni al crack a los 203 grados. O por ejemplo, Ujú. en algo como la Tila, ¿cachai? Como que igual también hay varios que tostaron en bullet, por ejemplo, en tostadoras más chicas como de tambor. Las temperaturas suelen ser como parecidas, pero suelen ser también tiempos mucho más cortos. Entonces, a mí personalmente me intriga como harto que esto haya sido un tueste como de casi, no sé, pues de 11 minutos 20 en una tostadora de 1 kilo, Ujú. ¿cachai? Como para mí, como pensando en cómo son normalmente, o mi experiencia personal como con tostadoras más pequeñas de tambor, son como tostadoras mucho más rápidas, mucho más ágiles, pero llama la atención como que le diste como todo ese tiempo como de desarrollo. Ahora, de nuevo, todo depende al final de cómo uno la use y como a lo que esté acostumbrado y al final como que eh, con esos tiempos y con esas temperaturas, como que al final igual yo con que llegaste a lo que quería llegar o a lo que la mayoría de los competidores como que les gustó más, ¿cachai? Porque también es un poco el otro tema, como que en este tipo de competencias no necesariamente se sabe como quién es el mejor tostador, pero sí se sabe un Claro. poco como cuál fue el mejor tueste en como en los votos de todos. Y eso igual es algo Ujú. súper entretenido porque, claro, muchos como que llegaron y como que tostaron y fue mucho como de voy a hacer lo que normalmente hago y hacer un ajuste. Eh, no sé si Giovanni te tinca como saltar a la discusión para dar un poquito como del café, para dar un poquito como de por qué ese café lo preferimos para auspiciar la competencia. No, igual está interesante su conversación, chiquillo, que claramente lo que dicen en cuanto a la curva es muy cierta. En parte yo la estaba viendo y es muy similar a la que lo hacen en el laboratorio en Colombia, el cual a nosotros nos hace todo el proceso de cartón y, digamos, la selección del grano para nosotros traerlo a Chile. En cuanto al tueste, muchachos, lamentablemente no puede estar esa vez en el Ujú. concurso o en la fecha que hicieron las cataciones grupales, Te perdiste una pero gran taza. sí, pucha, Varias. justo ese fin de semana fue el fin de semana que cortaron el agua Sí, pues. y fue, me influyó bastante aquí en Conchalí, cortaron el agua, entonces Uh-huh. me tuve que venir temprano desde el trabajo a ordenar, a mantener un poco acá el agua, llenar balde, todo. Uh-huh. Así que eso. Pero sí, o sea, el café que nosotros dimos en esta oportunidad, sí, claramente tiene notas muy, muy marcadas a lo que es la naranja, muy caramelo, Uh-huh. es un café muy dulce, tiene también un cítrico que predomina bastante, frutos amarillos. Me extraña que no hayan nombrado un poco de manzana, porque la verdad ese café tiene un poco Uh-huh. el retrogusto de la manzana verde cuando te deja así bien poroso atrás. Pero un café muy bueno. La verdad, hubiera sido entretenido que lo pudieran haber puntuado, a ver qué decía la Uh-huh. gente o algo. Pero eso, ¿no? Muy buen café y muy buena curva a la que le ha dado Nicolás, así que buen trabajo. Sí, Muchas uno un gracias. Sí, a poco. mí No, muy, muy eso, bien. Dale nomás. quedé con hartas ganas de seguir trabajando con ese grano. Me parece que dentro de los que manejamos acá de café cabra, esas características que menciona, naranja, manzana, que me gustaría ponerle más atención quizá en una próxima oportunidad, Claro, generan un contraste en lo que por lo menos en esta tostaduría humildemente se maneja, que son justamente sabores bitter, fruta madura, Uh-huh. van como con un dulzor mucho más orientado a eso que a lo cítrico, que también está eso, dentro de la exacto. rueda de sabores considerado como dulce, pero eso, creo que podría dar contraste a lo que ya tengo, que es algo que me gusta mucho en cuanto a las variedades. O sea, de ustedes, hoy día tengo Colombia Huila, pero es Caturra Castillo, y ya ahí más adelante Ya, me gustaría cambiarlo al de este concurso, para dar el contraste entre un Guatemala, entre un Uh-huh. Colombia Huila, entre un Kenny Bon Rojo del Salvador, y así ya tener una trilogía de granos que uno diga, wow, sí, esto es muy diferente sí, uno del otro. Sí, fue exacto, ahí sí, sí, un sí. poco Al menos la. con
sorry, la decisión que al final No, dale, tomamos dale. como tanto con Manantial como dosis de tiempo al final, fue un poco como apuntar a un café que igual fuera como un buen referente de un café como lavado, limpio, de especialidad, como que con nota igual marcada. Eh, porque pasa que, por ejemplo, tuvimos, como que cuando tuvimos la conversación de la competencia, fue mucho como de ya, onda, ¿qué café podríamos poner para que fuera una vara relativamente como pareja para todos? Sabíamos que algunos de los competidores como que ya iban a conocer el café, eh, pero como quizá no queríamos como apuntar a como, no sé, pues, un café natural, como muy exótico, ¿cierto? Como cosas medias raras, ¿cierto? Como, o tampoco cafés que Claro. fueran como tanto más delicados como por ejemplo el Wush Wush de Finca de la Cinta que también tenían disponible. Entonces, como todas esas cosas, al final era como, ya, tratemos de apuntar como a un café que está como dentro del rango como de lo que se ve en café de especialidad, particularmente de manantial, eh, pero como cumpliendo como todas las bases como de, es un café lavado, que es como más común, ¿cierto? Como encontrar, a lo que los tostadores van a estar más acostumbrados a tostar. Es un café denso, es un café como que aguanta como que le saque un poco la cresta, que también siento que fue un poco Sí, sí. como un Sí. buen referente. Claro, alta en Mm. densidad, yo cuando lo medí igual medí también dureza y un café más duro que la cresta, entonces como que igual es un café que al mismo tiempo como de ser como normal dentro de la mayoría de los parámetros, pero como dentro de como buena calidad, siento que también se prestaba como para plantear algunas como problemáticas para el tostador. Por ejemplo, como es un café que es propenso a que se te caiga, ¿cachai? El error después del crack, si es que va muy rápido, entonces ese tipo de cosas, para mí lo hacía mucho más similar a hablar como de un Kenia en vez de un Colombia. Eh, Eso básicamente. Ahora, eh, un poco en función como de la colaboración con Manantial y también para que todos sepan, ¿cierto? Los premios de esta competencia son súper sencillos. Es el 15% de las inscripciones de todos los competidores, que va directamente al bolsillo de don Nicolás, y 5 kilos de catálogo de cafés disponibles de Manantial. ¿Ya? Así que felicitaciones. Eso. Ahora voy a hacer una pequeña Sí, rendición como de las cuentas para que también haya como la mayor transparencia posible. Sí, voy a dejar de compartir acá. Y bueno, en verdad, antes de eso, no sé si alguno de los que están conectados tiene alguna pregunta sobre el tueste, alguna pregunta sobre la metodología que tomó Nicolás, porque en principio igual todos probamos el café, ¿cierto? Todos como que al final eh, fue uno de los cafés más votados, ¿cierto? Entonces en principio como que sabemos que está como bien, cómo llegar a eso es como entretenido, pero igual me gustaría quizás contrastarlo con alguna de las otras experiencias que los otros tostadores tuvieron en el momento de presentarse con el mismo café. Así que abro un poco el hilo para el quien quiera hablar. Oye, quiero aprovechar de agradecer eso, de la toma de decisión que hicieron con el grano, me parece muy asertiva, muy, muy asertiva. Concuerdo totalmente con la descripción que diste, Benjamín, del grano, y creo que estaba perfecto. Un grano muy exótico hubiese aumentado mucho el nivel de dificultad y de costos también respecto a sí. al poder llegar a una curva, y no creo que hubiésemos eso, llegado a catar resultados realmente altos, porque hubiese sido como un concurso de quién la cagó, digamos, menos. Claro, sí siento que ahí también hay un tema como importante que es de los cafés lavados igual son menos controversiales, o sea, son como más amigables para el común de la gente, como que hay tostadores y hay consumidores también, como que simplemente no les gustan los naturales. Entonces igual como apuntar Claro. a ese nicho, dentro de un nicho, quizá no era la mejor manera, eh, pero un poco para dar como el disclaimer para futuras versiones de Plasma, como que eso no quiere decir que en todas las competencias vaya a haber un café lavado. Eh, Perfectamente podemos tener después cafés mucho Hoy, más exóticos y que simplemente como que van a plantear otras problemáticas para los competidores. Así que es importante igual tener eso claro. No se relajen. No se relajen, no se pongan a exacto. descansar en los laureles o en su curva. ¿Ya? Bueno, si es que nadie A seguir tiene alguna duda, trabajando. igual me pueden ir como interrumpiendo, pero voy a pasar a compartir las cuentas. ¿Ya? Para que todos las tengan como relativamente claras. ¿Ya? Entonces, en esta planilla, que es la planilla de los competidores, eh, acá tengo un par de hojas. Acá es básicamente todos los competidores que participaron, que fueron un total de 23 competidores.
Muy buena convocatoria para vender a versión plasma. El kilo, o sea, todo el saco que ya lo auspició se fue íntegro, de hecho se fueron un par de kilos más. También entre las cosas que algunos competidores como que compraron aparte y todo. Y el costo de todas las inscripciones está por acá, ¿cierto? Entonces, aquí se saca básicamente el 15%, que sería lo que aparece acá. Este es el total de todo lo que entró por concepto de inscripciones, y el 15% de las inscripciones fueron 115.125 pesos, como por concepto de directamente como premio para el competidor. Así que esa es la plata que le va a llegar directamente a Nicolás. En próximas versiones de Plasma, ojalá minimizando con los costos y todo eso, igual va a subir un poquito como ese premio en proporción. Como también es posible que por temas de costo del café y todo eso, como que también suba un poco la inscripción para algunos casos, pero un poco para que todos tengan como la tranquilidad de que los números están. Esa es la plata que le va a llegar a Nicolás, y que le hubiera llegado a cualquiera de los que hubieran ganado. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la cantidad de kilos que cada uno, ¿cómo se llama? Compró. Que esto no. Y eso, ¿ya? Ahora, viendo hacia los resultados de la competencia, ¿ya? Esta planilla es un poquito más compleja, ¿ya? Lo que se hizo, y un poco para que también darles tranquilidad a todos de cómo fue organizada la competencia, especialmente porque yo como organizador también competí. Lo que se hizo fue que se convocó a voluntarios para hacer todas las labores de etiquetado y codificación de la muestra, ¿ya? A esos voluntarios se les regaló a cada uno un taller de dosis de tiempo con una suerte de retribución de su labor, y también se le hizo una capacitación para armar la mesa de cata, ¿cierto? Que fue lo que hicieron el día de la cata final, ¿ya? Todas las muestras que se recibieron de todos los competidores, que algunos no entregaron su muestra, hubo un par de personas que simplemente no dieron por horario. Es súper entendible igual, como que por la carga laboral que cada uno tiene, como que no todos pueden llegar y darse el tiempo. Pero todas las muestras que nos llegaron, con los nombres, se pasaron a codificar con un código que aparece acá, que es el código, ¿cierto? En la segunda columna, que fue un código de 5 dígitos generado al azar por una de los voluntarios, y después ese código se asoció a un segundo código que simplemente está numerado de 1 a 19, que fueron 19 muestras que concursaron. Además, después llegó, fuera de plazo, por eso no compitió, pero igual llegó esa muestra, igual se cató, la muestra 20 de Hans, y básicamente eso es lo que vimos en la mesa de cata, en total muestras numeradas de 1 a 19 más la 20. Aquí lo que hice fue un pequeño audio de color de cuáles fueron los tuestes al final que recibieron votos. Hubo algunos tuestes que no recibieron votos, pero hay tuestes que recibieron un voto, tuestes recibieron 2 votos, y hubo 2 tuestes que recibieron 3 votos, ¿ya? Por lo cual la competencia técnicamente terminó en un empate, ¿ya? Ahora, resultó y pasó que ese empate fue entre Nicolás y yo. Y una de las bases que yo igual había como comentado a algunos competidores era que si es que se daba la posibilidad, por más minúscula que fuera, de que yo como organizador quedara en empate con alguno de los demás competidores, simplemente gana el otro. Entonces como que ahí se resolvió el empate, ¿ya? Ahora, ¿quiénes votaron por esos cafés? Por Nicolás votó Nicolás, Quique Leal y Cona, que está acá con nosotros. Por mí votaron Iván Pinto, Claudio Murillo y Hans Velasco. ¿Ya? Esos fueron como los competidores, los votos que al final se recibieron para cada uno, ¿ya? Y en esta planilla también están básicamente por quién votó cada uno, para que también sepan como más o menos cuáles fueron como sus tostadores favoritos de la competencia, para que todos sepan como quién tostó el café que más les gustó. Eso es como más o menos la idea, ¿ya? No sé si de acá alguien tiene alguna consulta, pero es básicamente súper claro cómo se resolvió todo, a mí parecer por lo menos. Entonces, en teoría tenemos como primer, segundo y tercer lugar en términos como de categorías. Tenemos como un primer lugar, tanto para Nicolás como para mí. Un segundo lugar para Eric Berward, para Kike Leal y Constanza Zamora. Y tenemos como un tercer como grupo, que todos recibieron un voto, que fue Brandon Fuentes, Kike Basualto, Víctor Herrera, Aldo Polso, Rafael Telles y David Extagüe. ¿Ya?
esos fueron los resultados de la competencia. Como anticipé antes, por las mismas hojas de puntaje que habían, como eran solamente referenciales y no iba a demorar un mundo como encatarlo como más técnicamente todo, no todos rellenaron como todos los puntajes, así que cuando me puse a revisar y como asociar como todos los puntajes y ver como todos los promedios, en verdad se desviaban mucho los resultados. Entonces por eso no lo puse como cuál fue tu como puntuación de fragancia promedio, cuál fue tu puntuación de aroma promedio, etcétera. ¿Ya? Entonces, un poco para aclarar eso. ¿Ya? No sé si tiene alguien alguna consulta. Ya. Con eso, básicamente damos fin a a la videollamada. Igual fue relativamente corta. Igual la idea era que durara menos de una hora. Para todos que estén viendo esto por YouTube, bueno, la idea de esta información es que se use para que al final el oficio de los tostadores en Chile y particularmente del café especialidad se vaya edificando, vaya siendo un oficio colaborativo. Yo creo que muchos de los competidores, si no todos, están muy dispuestos a hablar de todo a conversar sobre parámetros de test en general, sobre teoría. La idea es que todos nos vayamos como ayudando entre nosotros. Eh, Estoy muy feliz de cómo resultó la competencia, estoy muy feliz de al final cuál fue la convocatoria y un poco la voluntad de todos como por compartir toda esta información para someterse un poco a esa posición media vulnerable de que todos tus pares como que te estén evaluando sin saber cuál es cuál. Y un poco someterse como a ese escrutinio que quizás no es tan común en nuestro oficio. Así que, en verdad, muchas gracias a todos por participar. Felicitaciones de nuevo a Nico por ganar. Y esperamos que Muchas gracias. en una próxima versión todos vuelvan a competir para ver si esta vez sí se ganan el premio gordo. Agradecemos también mucho el auspicio y colaboración de Manantial. Tuvimos varias como limitaciones de espacio acá por como varios motivos, pero la idea es como primera versión salir a lo mejor posible. Y una de esas cosas que salió muy bien fue un poco la colaboración que tuvimos con Manantial, eh, de cómo llegaron todos los cafés y todo, así que muchas gracias Giovanni y a todo tu equipo. Y eso, en verdad, bueno, como que lo único que puedo seguir diciendo es como muchas gracias. Giovanni se va a comunicar directamente contigo, Nicolás, y bueno, se pueden comunicar directamente entre los dos para canjear el premio en café, que son 5 kilos de café en verde del catálogo de Manantial. Me parece que están recibiendo ahora pronto embarque nuevo de café, así que yo te recomendaría esperar un poquito para ver qué hay de nuevo. Eh, pero al final la Hermoso. idea es que sea todo lo disponible que tengan. Eh, no sé si alguien tiene alguna otra palabra o comentario, lo que sea. Ahí, mientras tanto, estaremos echándole un ojo a los precios de este Willa a ver si lo incorporamos. Que no estaría mal. No, mira, este en verdad vuela, en verdad es del Huila, sí, pero más que nada se le hace mucha mención a lo que es la finca La Esperanza, que ha traído cafés demasiado buenos y nosotros venimos trabajando con ellos ya desde que empezamos a la importación aquí en Chile, así que confiamos también en el trabajo del caficultor, le entregamos todas las herramientas también para que ellos puedan hacer su mejor café y a la vez también nosotros poder tostárselo, en este caso tú, tostárselo a la gente que se lo pueda tomar en la casa, en tu cafetería. Así que estamos comprometidos con eso y a que el café de especialidad siga subiendo y siga siendo un renombre aquí en Chile. Así que eso es. Estamos Eso. muy contentos igual de participar en estas actividades. Claramente conocer a la gente que lo tuesta es un privilegio. ¿Por qué? Porque también nosotros aprendemos de ello y de eso se trata, de seguir aprendiendo del uno del otro. Así que genial. Y ya teníamos una relación comercial anteriormente, así que esperamos poder retomarla. Y obviamente este café va a estar y lo más probable es que lo volvamos a traer. Así que si es un café con el que la gente quiere seguir trabajando, así como con también un catálogo que nosotros tenemos, bienvenidos sean siempre. Bacán. Muchas gracias, Buenísimo, Giovanni. buenísimo. De nuevo, saludos Sí, a todo el equipo allá de Manantial, que son súper buenos cabros todos. Por lo menos así se ve de afuera. Y
Así que muchas gracias en verdad a todos por participar. Siento que fue súper buena onda igual toda la organización, o sea, todos los competidores como que en verdad estaban todos súper como dispuestos a aprender, dispuestos como a probar todo lo que sea, así que en verdad, nada, pues solo puedo como agradecer a todos por la participación y a informarles ya que ya estamos planeando la segunda versión de Plasma, ya que probablemente va a ser a principios del próximo año, tratando de acomodar un poquito Eso, mejor la fecha para que no incida tanto la carga laboral de todos, que sea un poco un espacio más libre en términos de tiempo. Y eso, pues como que espero que todos puedan volver a participar, que ojalá participe más gente. Ahí tendremos que hablar de la capacidad que tenemos con el café, Giovanni, o quizás que sale por ahí. Así que eso, pues, muchas gracias a obvio, todos por decir. Voy a dejar de grabar para dejar de dar la lata a los que estén viendo este video después. por ¿Ya? supuesto. Bueno, Benja, Gracias. gracias a ti por la motivación. Y ahí vamos a estar en la próxima versión del Plasma. Bacán. Para eso estamos. Gracias a ustedes, chiquillos.